¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Hoy es lunes, 1 de diciembre, arrancamos el último mes del año y como siempre iniciamos con las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias que debes revisar para iniciar el día muy bien informado y llega por cortesía de esta metacita de Deli Bakery. Vamos de frente, de lleno, con las noticias más importantes del día. Todos les debemos la vida a Fujimori, dijo Francisco Utuela sobre la toma de la residencia japonesa. A casi 3 décadas de la toma de la residencia del embajador de Japón, el ex canciller Francisco Utuela rompió en silencio para compartir detalles escalofriantes del cautiverio por parte de los terroristas de la MRTA y la exitosa operación militar Chavín de Huántar. Rafael López Aliaga sobre Reinfo, solo debería ampliarse por un año. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento para ampliar el Reinfo hasta el 2027. Según dijo, dicho plazo es excesivo, ya que solo debería ser ampliado por un año. Vamos con la tercera noticia. Keiko Fujimori ha anunciado la plancha presidencial con la que buscará llegar al 2026. ¿La cuarta será la vencida? Durante la jornada electoral interna de Fuerza Popular, Keiko Fujimori confirmó que encabezará la fórmula presidencial del partido con miras a las elecciones generales del 2026. La acompañarán Luis Galarreta en la primera vicepresidencia y Miki Torres en la segunda, ambos miembros clave en la dirigencia nacional y responsables de secretaría y subsecretaría del partido. Donald Trump confirmó que habló telefónicamente con el dictador venezolano Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Trump, confirmó en la víspera que habló recientemente por teléfono con el dictador Maduro, quien lo acusa de usar la lucha antidrogas como pretexto para desplegar importantes recursos militares en el Caribe con el objetivo de derrotarlo. Y como siempre cerramos con una positiva. Gerson Martínez gana el oro en billar y Perú suma 32 preseas en los Juegos Bolivarianos 2025. Felicitaciones. Y de refilón vamos con las últimas noticias que recién nos hemos enterado. Enrique Valderrama ha ganado las internas en el APRA y es elegido como su candidato presidencial de acuerdo al 100% de resultados dados a conocer por la OMPE. Y para hablar sobre este y otros temas tenemos ya en el set a Renzo Ibáñez, él es militante aprista, politólogo y muy amigo de la casa. ¿Cómo estás, Renzo? Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Muy bien, Aarón, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal la jornada desarrollada en la víspera? Intensa, intensa. Creo que ha habido una movilización nacional extraordinaria en términos de un partido que se ha mostrado como un partido político de verdad, ¿no? Es decir, con militantes, con sus dinámicas internas, con sus fricciones, como todo partido político, por supuesto. ¿Y 14 candidatos? ¿Por qué tantos candidatos presidenciales? Porque estamos en un proceso... ¿Fue un exceso para ti? No, de ninguna manera. Estamos en un proceso de reordenamiento de la casa y evidentemente siempre hay espacio para todos. Hay tendencias. Creo que más bien la democracia permite que justamente hayan estos espacios si se quiere, de distensión, de atomización de las voluntades, para justamente procesarlas, ordenarlas a través de procesos democráticos como por ejemplo las elecciones internas. ¿Y cuántos apristas Y participaron? ahora, bueno, por supuesto, tenemos ya digamos, ganadores, por lo menos virtuales, ¿no? Me parece que hemos sido como más de 15.000. Más de 15.000. Sí, claro que sí. Superaron con creces esta Con creces, yo estaba exigencia del totalmente 10%. convencido, ¿no? Porque además acuérdate que Sí. la militancia del partido es muchísimo mayor de la que nos pedía la OMPE, perdón, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, evidentemente íbamos a superar este 10% porque acuérdate tú que este es un partido enraizado popularmente y muchos de los compañeros han buscado además ir a sus lugares de votación y no han encontrado que estén inscritos. Entonces hay un grueso de apristas que todavía no han entrado formalmente y hay que trabajar en eso, ¿no? Dentro de la organización para poder incluirlos. Así que y ya hay además un aprismo social que está esperando que su partido se pueda nuevamente catapultar hacia Tú estabas apoyando la lista encabezada por Velázquez Quezquén. Estaba impulsando la lista Popular y provinciana. que represente
el sentir de los compañeros en ese momento. Yo he hecho mi campaña un poco más enfocada a mi diputación, pero por supuesto que veía con muy buenos ojos esta lista y creo también que habían compañeros que tenían también lo suyo, ¿no? El caso de Hernán Garrido Leca, por ejemplo, que Sí. estaba con el ex secretario general Omar Quesada, es un inventor, economista y también tenía muchísimas posibilidades. Lo que Una queda claro lista es que hay me cuadros, parece- ¿no? En el APRA. Y Jorge del Castillo con Mauricio Mulder, que son pues de la experiencia, la política, ¿no? Y además que está también la secretaria general institucional, es decir, y por supuesto Javier, que viene del norte, con Carla García, una extraordinaria comunicadora, además la evocación de su padre. Entonces, Y ha ganado Carla, hablando de Carla, ha ganado como candidata a senador nacional. Sí, nacional, sí, un abrazo para ella, todavía no, Es decir, no ya está nos hemos confirmado que ella va a comunicado, ser pero... que es candidata del APRA para el Senado. Sí, En la sí, modalidad sí, me nacional. alegra muchísimo, ella además va a hacer una extraordinaria labor. Vamos a ver Aunque qué es dicen aburrido el los... Senado, ¿no? No creo, este Senado va a tener Aunque muchísimo poder. este Senado es súper poderoso, ¿no? Este Senado va a tener muchísimo poder Pero porque eso además va a tiene- revisar las leyes Hay que hacer un paréntesis, ¿ya? y va a poder modificarlas. Ya, eso ¿no? está mal. Eso está mal. Este, No puede ser que el Senado tenga que pueda modificar todo lo que venga de diputados. Debería ser un ente revisor y devolverlo para que Así vuelvan es. a discutirlo. Pero esto está ahora sí. Vamos a ver cómo se hacen las cosas en el próximo Congreso en el que estoy Sí. seguro vamos a participar y seguramente ordenaremos las Tú cosas. ya estás como candidato al Parlamento. Tengo entendido que estoy dentro de los que ya pasaron a la lista. Estamos viendo solamente que se actualicen los ¿Y datos. con qué número irías? Eso todavía no quiero animarme a decir un número. Quiero esperar Ajá. los resultados Esta vez no ha oficiales. sido por números, solo con nombres. No, ha sido con números. ¿Cuál era tu número? 53. ¿Y quisieras mantener ese número? No, Muy alejado, ¿no? Oh, bueno, ya un poco que me he encariñado con el Harry, Pero, porque claro. además justo había hecho campaña con el Pero es arriesgado, con el igual tener un Bolocho. número tan alto, ¿no? Es un número de recordación difícil, pero sí se pudo al final. Sí, tuvimos una votación interesante. Pero me encantaría, evidentemente, estar del 1 al 10, ¿no? Vamos a ver qué dicen los... ¿Qué posibilidades tienen ustedes de llegar a la presidencia? Creo que todas. Creo que el país está mirando al aprismo con ojos de esperanza, lo digo con la convicción de quien hace política en la calle también y conversa con mucha gente. Y en medio del desconcierto, en medio de esta desesperanza que existe respecto de la política, hay esta sensación de que necesitamos ordenar la casa. Y de cuando en cuando los políticos se hacen necesarios. No queridos, porque la gente no nos quiere mucho, pero... Yo prefiero un político a una Pero- chica de OnlyFans con todo el respeto que me merece y lo linda que puede ser Karen Paniagua, ¿no? Claro, por ejemplo, pero llega un momento en donde el país ya se cansa de los gritos, se cansa de los insultos, de las etiquetas, los epítetos, la polarización, y necesitas diálogo, comprensión, porque es la única manera de salir adelante. Entonces, frente al estado de naturaleza donde todos nos destruimos, tiene que llegar un momento de claridad, de tranquilidad para poder avanzar hacia los grandes objetivos del país. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los políticos, pues no los que no saben hacer política, ¿no? Los que no saben hacer política creen que entran solamente para romper las cosas, porque tienes que hacerte ver, porque tienes que ser aplaudido, porque tienes que ser votado en el siguiente periodo. Y Sí. un político hace las cosas pues por convicción, ¿no? Porque hay vocación. Son otras cosas que de repente la gente no necesariamente la comprende, la Pero entiende. tienen que entender que un político es un servidor público, ¿no? Es un Y entra a la política a servir, Así es, así es. no así para es. hacerse rico. No para hacerse rico, ni tampoco para solazar su propia soberbia o su frivolidad, ¿no? Como tantas veces hemos visto. O la Sino señora más bien Dina Boluarte que el tema de los roles, la cirugía y se subió el sueldo a 35.000 soles, ¿no? ¿Quién es esa señora? O sea, qué terrible, ¿no? Qué fuerte. ¿Cómo es esto, no? Cuando no hay compromiso, no tienes las cosas claras, no puedes pasar por los titulares de los periódicos, pero no necesariamente por la historia del Perú. Sí, Es lo que le bueno, ha pasado a esta señora. sí, no, no va a aparecer, no figura para nada en la historia. No, pero no. Ya Vizcarra fue. sí, pero por lo nefasto y por el presunto genocidio que ha cometido. Sí, pero y además por Por lo corrupto, por, ¿no? Por lo vil, corrupto, traidor, ¿no? Y un tipo que usó el Estado, que usó a la gente.
El peruano mira, a veces ¿Por qué? es muy Tú que eres buen desconfiado. analista, ¿por qué había gente que lo quiere todavía? ¿Por los bonos? Mm, mm. Bueno, los medios es por la policía estatal y no tengo miedo de No, decirlo, ¿no? no, yo creo que la gente, de todas maneras somos un país caudillista, en medio Entonces, de la por falta cerrar el Congreso. de la falta de comprensión necesitamos muchas veces que nos arropen, ¿no? Con cierta autoridad. El papá que todos necesitamos. Exacto, y creo que mucha gente, no solamente la señora representó un sector, pero ahora todo el mundo dice Vizcarra y Lagarto, no todo el mundo, todavía quedan sus leales. Pero en ese momento tenía una altísima aprobación. No todos estábamos en ese porcentaje, pero tenía una altísima aprobación. Un hombre que no hizo ni un hospital, ni un Pero que colegio. sabía polarizar, que sabía construir muñecos, que sabía pegarle a los enemigos públicos del país en ese momento. Entonces todos se entregaron y se echaron, porque somos también un Pero había país gente informal. que la vio desde el inicio, como Alan García, ¿no? Sí, claro que sí. Además, él denunció un golpe de Estado contra la Fiscalía, denunció que había una dictadura, porque a la hora de tomar instituciones clave, ¿no? Él habló de un golpe de Estado blando, ¿no? Y creo que no le faltó razón. Pero eh, de las lecciones que uno tiene que sacar es que necesitamos instituciones, partidos políticos, ideas, Y no para, caudillos. y no caudillos, para no terminar en los brazos de gente que luego te va a estrujar y te va a matar, como pasó con Vizcarra. Fue Para terrible. mí, yo siempre también me gusta analizar, es el engendro Pedro Castillo de Vizcarra, ¿no? Porque si nos destruyen económicamente, moralmente, por el tema de la pandemia, con esta nefasta gestión, evidentemente la gente iba a patear el tablero. Cuando vi a las personas caminando de Lima a sus provincias porque estaban quebradas, acá no había posibilidades de Sí. trabajar, era el terreno llano, plano, para que llegue un antisistema, ¿no? Es que la gente se entrega mucho a los símbolos. Y claro, la pandemia te dejó algunas cosas como por ejemplo, siempre recuerdo una famosa frase del manifiesto comunista de Karl Marx que decía, los esclavos no tienen más que perder que las cadenas. Así es. Entonces, la gente que había sufrido en el COVID veía, por ejemplo, en Keiko Fujimori la representación del Estado que los había asfixiado, que no le había Tal comprado cual. oxígeno, Sí, que no lo había atendido. exacto. Entonces, cualquier cosa está bien, ¿no? Claro. Y no tenía No nada más. no puede haber algo peor. Y tenían Entonces, a los familiares muertos, tenía a los familiares muertos, sin vacunas. crisis económica, todo lo que Lagarto Claro. nos hizo generar debido a cómo gestionó la pandemia en términos económicos. Y claro, tienes a una población que simplemente se entregó al símbolo. Entonces dijeron que No más pobres en un país rico. no solamente eso, sino además este hombre debe haber sufrido como nosotros, entonces probablemente ese atajo cognitivo generó que él sea una solución electoral. Pero acuérdate además que nuestra sociedad a nivel político también es informal, como tenemos informalidad económica, tenemos Sí. informalidad política, no nos gustan los partidos, no nos gustan las instituciones, entonces los espacios de deliberación son muy pocos. ¿Qué cosa queremos? Atajos nuevamente. ¿Cuáles son los atajos? Las fórmulas autoritarias. Entonces nos entregamos inmediatamente, Pero nos entregamos no a las ideas, no a los mecanismos de diálogo, no a los movimientos que representen y que procesen la decisión ciudadana como sería en un país desarrollado, si no nos entregamos a los caudillos, a los que Sí. tienen gestos, a los que polarizan, a los que hacen política de la emoción. Pero Y no no- la política sí. de la razón, que es lo más importante. Nos entregamos a alguien que llegó con un ideario comunista y este ideario tenía la intención de instalar Y a nadie una le dictadura, impor- ¿no? Y a nadie le importó, A nadie. porque yo recuerdo que en eso muchos de los que hacemos política hace tiempo, en el caso del APRA, por ejemplo, que además había salido del espectro político por culpa del Jurado Nacional de Elecciones en ese momento, ¿De Salas Sala Arenas? lo señalábamos continuamente. O sea, venía de Perú Libre, el señor Cerrón. El señor Cerrón había puesto como parte del plan de gobierno una estructura leninista, comunista, absolutamente clara, además sin ambajes y con una frescura absoluta. Y parecía que
que teníamos sordina. La gente no No le estaba interesó. entendiendo, no le importó y Hay que estaba darle el allí. beneficio de la duda. No, y yo veía todos los caviares en la televisión, ¿no? Diciendo, bueno, esto es lo que queda, porque todo lo demás es corrupción y qué sé yo. Entonces uno puede decir, Interesante oye, ¿en qué tu momento análisis. la Es razón? decir, Keiko representaba al Estado en ese momento. Al establishment, mejor dicho. Sí, representaba todo lo malo del establishment, ¿no? Pero no por su O culpa. sea, Pero no por su culpa. no por su culpa, sino porque es un actor que está ¿no? Que está dentro del sistema. Y claro, la gente... Y además, acuérdate que hay otros aspectos fundamentales. Uno de ellos es que tenías un partido político que se había hecho un poco a espaldas del Perú blanco formal limeño, que es Perú Libre, lo cual implica que hay que hacer una serie de reformas importantísimas. Con dineros de la corrupción también, ¿no? Porque Claro, cobraban nivel por regional, brevetes. terrible, claro, claro. O sea, y además ya lo sabíamos, los hospitales y qué sé yo. Y lo segundo, no menos importante, todo lo que significa la estructura del magisterio, que es un partido político también, ¿no? De acuerdo. Y bueno, y Pedro Castillo venía del ala ligada a Sendero Luminoso, ¿no? Sí, y yo creo más que todo por default que por una cuestión ideológica, ¿no? Ah, sí. Sí, Sí, porque ese tipo yo no es... dudo mucho que entienda de Hegel y esas cosas, ¿no? Claro. Pero muy difícil, a mí me da muchísima pena. Yo siento realmente conmiseración por el Como mi señor amigo Pedro Aldo Castillo. Mariátegui, ¿no? Que es prácticamente una meba, ¿no? Pedro Castillo, Sí, ¿no? es, es que representó mucho, así como representó los dolores de la gente y la posibilidad de cambio, también representa el fracaso del Estado. Y no lo digo con burla, sino, o sea, yo dudo mucho que él haya Pero superado Renzo la valla de tenía maestría, ¿no? del 0 a 3 años, eso podríamos hablarlo, ¿no? Pero la valla del 0 a 3 años, en donde tienes que tener hierro para no tener anemia, o sea, la anemia crónica es muy fregada, y luego no tienes Ya sé por dónde va. Sí, 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 claro. y creo que mucha Hijo de la gente anemia, sí, pues. es hijo de la anemia. Y tú lo ves, tú ves en su Desenvolvimiento, conversación, ¿no? su desenvolvimiento, y además es profesor. Entonces hay una estructura que no se ha cambiado. Pero gracias que, a Dios no tiene alumnos, ¿no? Y se quedó en sindicalista, ¿no? Más si no, imagínate sus alumnos, ¿no? Sí, pero de todas maneras es terrible porque así como está él, probablemente haya un sector que, no digo todos por supuesto, ¿no? Pero que es entre comillas ideologizado y que no necesariamente está a la altura de las circunstancias. Yo creo que la mayoría de los profesores en el país hacen lo que pueden y además con profunda vocación. Es un país que necesita Hablamos de superar brechas, pero hay de Hablamos de este este espacio. ideario comunista con el que se presentó Perú Libre. Si tú postulas con la idea de instalar una dictadura, ¿deberías no poder postular? ¿Debería poderse proscribir ese tipo de ideologías? ¿O tú crees que hay que ganarle en la cancha? No, yo creo que el Estado debería protegerse, pero ahí habría que hacer un apunte de profundidad, porque los enemigos de la patria no siempre vienen así de desnudo, ¿no? Claro. O sea, pensar de que porque, no sé, proscribes un partido político y ya te salvaste. Pero algo es algo, ¿no? Porque No esta necesariamente. vez se pasaron con chubos ya, ¿no? Sí, pero igual se van a meter por todos lados, o sea, es lo de menos, ¿no? Pero aquí lo más importante es que el Estado, el país, comience a mirar a las instituciones como cosas importantes, no como cosas que se puedan desdeñar. Y para evitar que vengan esos aventureros, hay que solucionar los problemas. La verdadera inclusión está en que todos tengan agua y desagüe, por lo menos. Claro. Para comenzar, ¿no? Educación y salud de calidad, ¿no? Claro. A través de diferentes sistemas. Yo puedo pensar en el sistema de vouchers, quizás tú piensas en Claro. que haya colegios públicos buenos. Sí, claro. Sistema de salud. Debería discutirse algunos temas fundamentales como prioridad. Es decir, o sea, por ejemplo, hace poco salió en la encuesta nacional de hogares que habían 8 millones de peruanos que no habían terminado o la primaria o la secundaria. Es una cosa de locos, es desgarrador realmente. ¿Cómo haces para superar eso si es que no hay un consenso político superior? Porque eso no lo vas a reducir solamente en 5 años. Aquí el problema no son justamente de caudillos ni de un solo gobierno.
porque si hubiera sido así, tal vez en los 5 años de Alan García hubiéramos solucionado todos los problemas del país, pero estaba para solucionarse los problemas del país si es que se hubieran seguido políticas públicas en los siguientes 5 años. Pero llegó... Redujimos ¿Cuándo se jodió Perú? Cuando llegó Mala, ¿no? claro, En los porque últimos hubo años. ralentización, porque El piloto hubo automático, ¿no? paralización, y fue el real piloto automático. Entonces, imagínate si esas políticas públicas hubieran seguido 5 años más de crecimiento, de construcción de obra pública, hubiéramos incluido. Nosotros hicimos 4,5 millones de empleos adecuados. Es decir, La gente pobreza que se estaba en la redujo a precariedad 20%, entró ¿no? y además Éramos el milagro económico, ¿no? creamos 2,5 millones de nuevos empleos. Y no solamente eso, a propósito de lo que te decía de los 8 millones de peruanos que no han terminado la primaria o la secundaria. Yo recuerdo perfectamente que nosotros izamos la bandera del Perú libre de analfabetismo Sí. el año 2011. Imagínate, o sea, sí pudimos hacer las cosas como correspondía. Y ahora el precio de los minerales está muchísimo más, mucho claro. mayores que los que estaban en ese momento, ¿Y ¿no? cómo es que entiendes que el crecimiento económico sea tan distinto? Lo que da cuenta de que no es solamente agarrar tu bolsillo, abrirlo y que el tragamonedas comience a darte toda la plata, Sino hacer, porque ¿no? eso Hacer lo las cosas. tienes que traducir en una estrategia y en un ejercicio de integración y de construcción de obra pública que permita animar a la inversión, de tal manera que, la inversión genera trabajo, y Sí. al generar trabajo generas condiciones de vida mínimas, elementales, para la dignidad y por supuesto para el crecimiento integral del país. Entonces lo que necesitas es justamente tener a alguien que la tenga absolutamente clara, que tenga autoridad en el Estado, que destrabe, que avance y así la propia máquina social y económica empieza a moverse, que es lo que sucedió en el segundo gobierno. El 20% de la inversión, de todo el grueso de la inversión es pública. Entonces tú puedes hacer obra pública, puedes trabar cosas y puedes avanzar hacia eso buscando que justamente la inversión privada pueda tener la facilidad, la libertad y el ánimo de seguir invirtiendo en el Perú para generar más Sí, trabajo. yo me considero de derecha liberal, pero también soy pragmático. En el Perú entiendo que donde no hay mercado, evidentemente tiene que entrar el Estado, ¿no? Por supuesto, pero además incluso donde hay también mercado, el Estado tiene que poner algunos puntos sobre la silla. Bueno, ¿no? claro, por O el sea, tema del ejemplo, oligopolio de banco, de claro, farmacia. pero no solamente eso, sino en el tema del transporte. Por ejemplo, ahora tenemos un enorme problema con el tráfico. Ahora he salido relativamente temprano para poder llegar y a veces las cosas son inestables. Hoy día he llegado creo que 15 minutos antes de Sí. empezar, pero estaba programado para llegar casi 5 minutos antes de las 8. Entonces la inestabilidad en el tráfico es complicadísimo. Y ahí necesitas, por ejemplo, que el Estado entre con todo, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, las líneas del tren eléctrico, que es alucinante. Cómo que nosotros, por ejemplo, terminamos una línea del tren y luego la segunda línea hasta ahora no la vemos. Eso es porque la alta rotación de los funcionarios públicos, la cantidad de presidentes que hemos tenido. Es Las decir, tajadas que se agarran de ahí, ¿no? O sea, al final, por culpa de lo político, terminan pues los delincuentes haciendo lo que les dé la gana. Porque claro, o sea, cuando no hay orden, cuando no tienes las cosas planificadas, cuando no tienes tiempos, cuando no hay liderazgo, evidentemente la gente comienza a hacer lo que les da la gana. Los empresarios, los burócratas, los aparentes técnicos hacen lo suyo porque no tienen a nadie encima, nadie que esté mirando el árbol frondoso y las hojas solas pues no pueden... Y si hablamos de trenes, ¿qué te parece que estén almacenados en un container, no sé, en el centro de Lima, los trenes donados por Caltrain a la Municipalidad de Lima, al Perú, ¿no? Finalmente. 19 locomotoras y 90 coches. Lo que fue en algún momento algo fundamental, importante, que creo que además motivaba a que el Estado se dé cuenta que tiene que hacer cosas porque las tiene que hacer. Creo que ha demostrado ser otro fracaso del Perú, ¿no? Y siento que así va a ser si es que no entra alguien al gobierno. Es decir, mucho dependemos de lo que tengan que hacer
la gente con iniciativa y no la estructura, que es la que debió acuerdo. integrar eso inmediatamente. Y como ese pleito, el gobierno no está peleándose, el Ministerio de Transportes, para que veas cómo estaba con el eso. alcalde de Lima, ¿no? No, y además cómo está supeditado a la política menor, a la menudencia, algo que debía estar funcionando para todos los peruanos, o por lo menos para una porción, porque además esos trenes podrían funcionar en otro sitio. Tranquilamente, Pero ¿no? falta de ideas, Ya falta están, de creatividad. el aparato, lo que es lo más caro, ya están ya acá, ¿no? están aquí. Ahora, lo siguiente es que somos tan incapaces de poder incluso dialogar entre gente que podía dialogar, porque no era Porky versus Vladimir Cerrón, era Porky con Dina, conversa. Sí. O sea, es alucinante cómo esto Pero no pudo haber ahí tenido, entró el factor Acuña. exacto, la política menor, o sea, la menudencia, ¿no? O sea, la patita, Porque queda claro que la Sandoval, patica, que es la patita, Sandoval no quería de una forma que se hagan, que porque, tengan nubes porque era los un trenes. esbirro, porque era evidentemente un operador político el señor Acuña y no podía, y claro, y en la política de las mezquindades del Perú, tan sabida, Eso, la mezquindad es el problema. tan genética, tan del ADN. De Y ustedes nosotros, lo han políticos. vivido con el tren, Por en la época de supuesto. Fujimori nunca se vio la luz Pero verde, al ¿no? final, ¿quiénes son los que terminan complicados? Son El justamente ciudadano, el que ciudadano necesita- a pie y los más pobres, que porque al necesita final tú tienes tu ese carro, servicio. hermano, yo pido mi taxi, en fin, ¿no? Pero la gente que menos tiene, que, no sé, se demora 2 horas para llegar, o 3 horas para llegar a sus centros de trabajo. Y eso genera resentimiento. Genera Eso resent- provoca apatía de tablero, ¿no? Así Y es entendible. Y genera odio contra el Estado. Entonces Totalmente. ahí comienzas a entender por qué es que se quiere patear el tablero. Por eso digo yo que las obras de alguna u otra manera generan un efecto positivo en la actitud, en la emocionalidad del pueblo, y por eso creo que también genera felicidad. Y como el APRA creó obra, el APRA es felicidad, por eso teníamos un logo que en la campaña estuvimos moviéndolo mucho. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos. Cuando la construcción se complica, el derecho entra en escena. Si eres egresado, bachiller o abogado, y tu empresa y/o institución ha tenido controversias en materia de derecho de la construcción, este concurso es para ti. Puedes participar solo o en equipos de hasta 3. Cuenta la historia de un arbitraje de tu empresa y/o entidad con autorización, con laudo emitido o incluso con anulación. Los 6 mejores artículos serán publicados en un libro sobre derecho de la construcción. Un jurado de prestigio en el ámbito jurídico será el encargado de elegir a los ganadores. En el Open de Arbitraje Madrid 2026, celebraremos la premiación en un evento académico presencial. Concurso de Ensayos de Derecho de la Construcción 2026. Tu historia puede cambiar la historia. Inscríbete ahora. Para mayor información, visita nuestras redes. Cuando la construcción se complica, Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con Renzo Ibáñez. Renzo, tú tuviste un episodio, para mí valiente, al enfrentarte al camello, a Noblecilla,
al flamante segundo aspirante a la vicepresidencia por Podemos Perú, que Podemos Perú recoge a toda la porquería de la política peruana. ¿Qué opinión tienes de ese señor, de sobrino del embajador de Sendero Luminoso? A ver, primero creo que, Vayamos por Podemos, a ver, ¿no? claro, o sea, Podemos A ver, Perú, ¿qué? este señor Luna... Ni siquiera es la es que izquierda para comenzar. ¿Qué cosa sí, es? es un pragmático. Un mercantilista, ¿no? Es es de estos empresarios que, bueno, la han hecho linda en un país como el nuestro, que a veces es muy condescendiente con... Claro, tenía una Sí, universidad claro, con una fachada, una maqueta, ¿no? Claro, claro. Y ha tenido algunas leyes interesantes. El tema, por ejemplo, de los topes a los intereses de los bancos, que me parecía bien, pero un tipo un poco oscuro, ¿no? Desde la formación de su Pero sobre partido, ¿no? todo, sí. Hay un caso ahí de los cuellos blancos. Claro, hay una serie de temas que lo complican, pero sobre todo porque ya tenemos todo eso, finalmente está en política. Pero cuando tú ves a la señora García, La de chapa tu choro La y de rompe chapa- la pierna, ¿no? pero ese es, claro, pero ya, esa es una frase suelta que puede ser muy ¿Pero qué indignada, es ella? pero la señora es los decibeles andando, o sea, Sí, no sí. pueden, es imposible conversar con ella. Además ella tiene la razón, te insulta en sus programas. Necesita medicación con urgencia, ¿no? Sí. Bueno, no soy psiquiatra, pero parece que por lo menos algún paliativo, no sé si es complicado tratar de ejercer un gobierno en democracia con ese tipo de actitudes. Es terrible. No es complicado, es terrible. Y lo segundo, el señor Noblecilla, que es un comunista redomado, ¿no? O sea, sin ambajes, sin hablar con toda claridad. Este señor es un hombre que no cree en la democracia. No, pues. Es una señora que simplemente no da en el rompecabezas de la democracia, no da, porque simplemente su actitud no es democrática, es además impositiva. Y de otro lado, un señor que ideológicamente no cree en la democracia, no le gusta la democracia. No. No dijo lo de las pelotudeces, pero todos sabemos que sí cree que son pelotudeces pues, democráticas, es decir, de las cosas propias de quienes creemos en la resolución de los conflictos de los seres humanos a través de instituciones, de leyes, una constitución. Esta gente no cree. Entonces es peligroso, es una amenaza. El señor Luna es un hombre que cree en sus finanzas, pero no me queda tan claro si cree en el Perú. Sobre todo cuando ha puesto estos dos. Ahora, entrando el señor Noblecilla, creo que es un cobarde, igual que la señora Betsy Chávez, igual que el señor Pedro Castillo, igual que el señor Torres. Porque esta gente, todos hemos visto que estaban perpetrando un golpe de Estado. No le Sí. salió. No le salió. No le salió. Pero si no le salió, no tienes por qué mentir. No tienes por qué decir, ¿sabes qué? Eso no fue un golpe de Estado. Y tratar de librarte. Porque, ¿sabes qué? Cobarde, si tú eres, sí. así es, cobarde. Porque si no, asume, pues. Claro. Si tú estás en contra del sistema, asume. Sí, yo quise dar un golpe de Estado porque este Estado no me sirve, no le sirve a la gente, no le sirve al pueblo, en fin, superorata, Claro. ¿no? Este Estado no es el que Y si quieren, necesitamos. métame preso. Vamos, claro, vamos a luchar desde la cárcel para que esto ya, bueno, pues, pero no, nos están queriendo decir de que no hubo golpe de Estado, que ellos querían más bien seguir respetando la Constitución que se supone que ellos aman y protegen, ¿no? Entonces, Fue un mensaje, simplemente un mensaje. lo primero que hay que decir es que esta gente es cobarde, Sí. es cobarde, no asumen, ellos debieron asumir el proyecto que estaban emprendiendo y para que además los peruanos estemos notificados. Sí. Pero ellos quieren nuevamente tratar de agazaparse, de reptar, ¿no?, por las instituciones para luego usarlas en beneficio de ellos, en las instituciones democráticas sobre todo. No creen en la república, no creen en la mayoría de los votos. Su concepto de democracia es un concepto trastocado y trasnochado de la democracia que tiene sus orígenes pues, en lo más vil de la experiencia comunista en el mundo. Entonces, Yo me acordaba de ti porque cuando Noblecilla acudió al Parlamento para hacer la defensa legal de Betsy Chávez,
nadie le dijo nada, ¿no? Su camarada, compañero Waldemar Cerrón, al contrario, permitió que hable porque según él los parlamentarios tenían que responderle, ¿no? Claro. Permitió que hable, no, permitió que insulte, ¿no? Claro, claro, claro. Es parte de la lógica, que en el fondo ellos manejan. El señor Waldemar Cerrón puede ser muy, no sé, muy buena gente, tiene cierta bonomía, muy simpático el señor, ¿no? Pero con esos rostros se terminan escondiendo muchas veces las traiciones más grandes a la democracia. Y como vimos, dejó avanzar, Pero en su momento, perdón por desarrollarse. interrumpirte, pero Patricia Juárez dijo, a pesar de que me caigas bien, voy a impulsar una moción de censura. Se impulsa la moción de censura, toda Fuerza Popular votó en contra. ¿Sabes qué pasa? Que estas no son cosas de emociones, estas son cosas de emociones. Es decir, la política, así como necesitamos estructura, leyes, procesar instituciones, también necesitamos reacciones y necesitamos gestos. Y yo lo que vi ese día era un parlamento eunuco, era un parlamento totalmente desprovisto de todo mecanismo de defensa inmediata, reactiva. Yo me imagino si hubiera estado una bancada prista, cualquiera de mis compañeros hubiera hecho todo lo posible para evitar que este tipo se despache. Y no hubiera esperado a que el presidente del Parlamento, o hubieran ido al Parlamento, lo hubieran increpado, se hubieran parado. Ya me imagino que hubiéramos hecho en ese momento, Sí, claro. con tal que el tipo no esté. Y que se largue y se lo lleven. Exacto, con- porque ya estaba siendo con una camisa de fuerza. irrespetuoso no solamente con la institución parlamentaria, sino con lo que eso representa, que es justamente todos los peruanos. Porque te puede gustar o no. Yo siempre digo que los parlamentos siempre es fácil pegarle al Parlamento. Siempre Claro. es fácil. Es el atajo, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que no deja de ser una foto de la sociedad. Sí. No deja de No, representar. no son marcianos, ¿no? El problema es que no es la foto del Facebook o del Instagram, es la foto del DNI, que es la que no te gusta. Pero es tu foto. Porque todos votaron por ellos, ¿no? Todos Claro. hemos votado por ellos, ¿no? De alguna u otra manera fue la estructura electoral que terminó planteándose en ese momento. Entonces, han faltado gestos, creo que en ese momento faltaron pues los políticos. Y estando inhabilitado, Renzo, porque él fue suspendido por 2 meses por Ese tipo presentar ni certificados médicos falsos. Ni siquiera debió entrar al Parlamento. Ni siquiera debió entrar al Parlamento. Pero incluso si se hubiera entrado, yo creo que debió haberse hecho algo. No sé qué cosa, pero algo se hubiera podido hacer para evitar que el tipo se despache y sobre todo se genere un triunfo por parte del sector que antihinchista, diría yo, porque ni siquiera son los comunistas lo que... Claro. Porque al final siempre son minoría. Pero, por ejemplo, los caviares que se ríen de todo esto, me pareció gracioso. Oye, ¿sabes Claro, qué? luego lo gracioso no tiene entrevistan, nada. ¿no? Oye, qué bacán, oye, qué bien, le dijiste sus verdades. Ya, no te gusta este parlamento, pero estamos hablando de la institución. Y Pero es que ellos jamás van a entender eso. no, pues, porque no hay formación, no hay formación. O sea, la democracia necesita de mucho sacrificio intelectual y no tenemos eso. Bueno, y O sea, me luego, refiero a sacrificio intelectual que procesarlo, ¿no? Procesar qué cosa significa. y luego este despreciable, este payaso de Torres Caro quiso hacer lo mismo. Increíble, no me parecía un tipo tan, no sé, tan complejo, no sé cómo decirlo, ¿no? Medio desgreñado psicológicamente, un poco raro, pero hizo también lo suyo y me pareció emético, ¿no? Nauseabundo, que también use el Parlamento, habiendo sido él parlamentario en algún momento. Entró con Humala con el polo rojo, ¿no? Y además con un el tipo peor que Humala de todos, ¿no? sí, un tipo que se dice ser constitucionalista, cosa que, bueno, en fin, ¿no? Ahora constitucionalista puede ser cualquiera. Claro. Así como presidente, es decir, todo está como que trastocado, demasiado flexible. Y también ha conseguido también que lo entrevisten en todos lados. Que Sí, es lo que quería, ¿no? claro. Y un país que cada vez se está acostumbrando mucho más a los efectos de colores y sonidos que te dan los 50 segundos que tienes para scrollear.
Entonces, la dopamina necesita luces artificiales y estos son los que le da, o sea, lo que genera un reto mayor para los políticos y para la ciudadanía racional. Y la racionalidad racional no significa que seas de derecha o de izquierda, ¿ah? Puede ser de derecha o de izquierda, pero tienes que entender de qué va la lógica de la democracia. Sí, quería regresar al tema de Nolesilla, porque él siempre habla que que estamos en una dictadura. Si estuviéramos en una dictadura, hace rato que estuviera preso, si no hubiera preso, lo hubieran asesinado, Trastocado, ¿no? Trastocado. Ese es No podría entrar al Congreso y hablar de estupideces que hizo, ¿no? Que Claro, habló. dice, es que es este rollo caviarón, que mira, del cual se ceban también los más radicales, de que existe una dictadura parlamentaria, entonces hay pues prácticamente, no sé quién es el dictador, ¿no? Porque tendrías que tener una sola persona Claro. para poder... Pero lo que sí, efectivamente, ha habido algunos consensos precarios, que no necesariamente son los mejores para el país, Ajá. pero también hay mucho de relato, de narrativa. Bastante, Como sí. por ejemplo este tema de las leyes pro crimen. Oh, no, eso es una locura, ¿no? Ya, Pregúntale saber qué es una... Dime una ley pro crimen. No, ya lo hemos visto, mi compañero Humberto Abanto los ha desnudado, los ha calateado y bueno, yo he disfrutado mucho con eso. Sí. Pero lo interesante es aquí es saber por qué está pasando esto. Y eso es culpa de los propios congresistas. Por no han saber dejado- explicar. Porque han dejado de hacer política. Ese es el problema. ¿Y sabes qué sucede? Que tú cuando tú haces una ley, tú tienes que hacerte cargo de tu ley. Ujú. Hay, por ejemplo, dentro del paquete de las leyes pro crimen, supuestamente, destructoras de la Sí. posibilidad de defendernos del crimen organizado, ya. Que no es más que lo que quieren hacer ellos es seguir Claro. simplemente atenazando a los políticos en vez de atenazar realmente a los criminales que Quieren están que matan. criminalizar los partidos políticos. Claro, exacto. Entonces, pero hay una de las leyes, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la ley Soto, ¿no? Hay una ley Soto sobre De la los tiempos de prescripciones y las prescriptibilidad, pausas. Sí. Ya. Para esta gente tú no tiene que ver prácticamente prescripción Tiene que ser porque perseguido de se por puede vida. pausar la prescripción en determinado momento del juicio. En fin, ¿no? Se está cortando eso, se le está poniendo el tiempo que corresponda y me parece bien porque además está enmarcado en los derechos humanos que se supone que ellos además Se supone, también, ¿no? se supone. Pero siempre pues el doble rasero. Tú has visto al señor Soto, se llama la ley Soto, ¿ah? Sí. ¿Tú has visto al señor Soto defendiendo su ley? No, nunca. Ya pues, ese es el gran problema. Entonces, ante la ausencia de los autores, aparecen, gracias a Dios nuevamente, algunos juristas reputados que pueden defender las cosas, pero la maquinaria, la moledora, viene con su rollo, entonces el autor no aparece. Entonces da la sensación de culpabilidad. Este tipo es culposo. Porque además la política es eso, ¿no? Es generar confianza. Y claro, todos los dueños de, de las iniciativas de ley han desaparecido para explicar, porque acá debería estar un congresista diciéndote, mira, ¿sabes Tal qué? cual. Esto es así, así, así. Vamos como a traer... Y no ves. El tema de la colaboración, obviamente que tiene que tener un coto. Claro. 16 meses suficiente para que un colaborador entregue todo lo que tiene que Pe- entregar, ¿no? Pero además se supone que por un tema lógico, alguien que quiere colaborar lo quiere hacer lo más rápido posible. Claro. Y si no colabora, no colabora. Porque lo pueden Punto. matar como pasó con Budián, ¿no? Uno es eso. Y dos, no estás colaborando tampoco con respecto a la resolución del problema. Así es. Porque se supone que algo estás tramando y que no está dentro del cauce institucional. No de la puede ser que Fiscalía. sigas años y años como colaborador, ¿no? Eso es como imposible. aspirante a colaborador. Claro, tú colaboras y colaboras. Tú tienes o no lo tienes. No es que estés Sí. buscando en el camino a ver con qué otra cosa más colaboro. No, porque se supone que ese hecho sucedió en un momento. ¿Y por de qué es la eso historia. pro crimen? ¿Por qué qué? ¿Por qué es se- eso pro crimen? Porque si tú quitas eso, entonces Keiko Fujimori no va presa. Entonces, si tú quitas eso, entonces no puedo fregar a los que están sindicados como líderes de organizaciones criminales siendo parte de un partido político solamente. Si tú quitas eso, entonces no puedes tener el garrote con el cual puedes extorsionar a los políticos para que se porten bien y según lo que tú crees. Es igual, por ejemplo, ¿por qué que están dando tan mal la Fiscalía de la Nación o sobre todo el Poder Judicial? Porque hay un poder extorsivo. O sea, el señor, lo digo con todas sus letras, el señor Gorriti, IDL y todos sus amigos, Ya ves, Carlos Tiene- Espada, que no le tiene la boca para hablar de Gorriti, ¿no? tienen en su... Se está politiqueando, entonces, que no es lo mismo que hacer política. Tienen en su poder un acervo enorme
gigantesco de audios. Entonces, Sí, claro, todos los audios, mientras, según han relatado los mismos fiscales, ¿no? así es, así es, así es. Mientras hayan jueces provisionales que dependan de la cabeza del Poder Judicial, que a su vez depende de él, entonces, ¿por qué? Porque tú no sabes cuándo te van a sacar un posible audio. Claro. Entonces tienes que alinearte, porque si no te alineas, Así sea inocuo el audio. es que ese es el problema. No es que tú sientas que tengas la culpa que has hablado con alguien. No. Basta con que te lo acomoden de tal manera que tú finalmente quedes Como un cuello blanco. como un cuello blanco, ¿no? Como creo que han habido algunos excesos también. Ha habido, por supuesto, grandes corruptos. Pero Sí, me jueces, parece que jueces se que ha, realizaban se ha tráfico, usado políticamente. jueces que realizaban tráfico de influencias, pero no que haya una organización criminal. Y los además cuellos era blancos una del cosa puerto, muy ¿no? acotada, y luego lo que hemos visto han sido pues algunas conversaciones que se han criminalizado, ¿no? Pero ¿por qué San Martín no es un cuello y- blanco? Claro, claro, ahí no hay crimen, ¿no? Ahí no hay crimen. Cuando le pidió a Walter Ríos que lo favorezca en un proceso, que lo ayude en un proceso familiar. A ver, hay que ser sinceros. Creo que son muchas de las conversaciones terribles, peor que chapuceras, delictuales. Hay que, bueno, poner el garrote que corresponde de manera muy severa con la ley. Pero de ahí a tramar, ¿no? Que implica una trama, ¿no es cierto? Sí. Construir una narrativa para poner contra las cuerdas un sector político del país, hay que poner las cosas en orden. No, De acuerdo. Otra ley, supuesta ley pro crimen es que lo que establece realmente que es una organización criminal, un grupo estructurado, jerárquico, de personas con cada una con sus funciones Claro. determinadas. Claro. Un partido político no es necesariamente una organización criminal. Es ¿no? que ellos necesitan que la ley sea más laxa Para para pedir poder 36 justamente... meses de prisión preventiva, Claro, claro. investigarte de por siempre, Y, por siempre. y no solamente eso, sino además porque en elecciones te pueden pedir algo así si ellos tuviesen el poder. Entonces, claro, te meten en un juicio, te dictan una prisión preventiva, una prisión preliminar o simplemente te acusan de organización criminal y ya por lo menos perdiste 40.000 votos con los cuales Pero podrías haber ganado. yo no veo la organización criminal de las Chalinas Verdes. Claro, y ese es otro tema, porque es el mismo que acompaña todo esto, es el famoso doble rasero. Hay política, pues, o politiquería, diría yo. Eso es algo que necesitamos que se solucione lo antes posible, porque de ninguna manera vamos a poder avanzar con instituciones que están cooptadas y que deberían ser las más desprovistas, por lo menos, si no de política, por lo menos de poca objetividad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Según la teoría, el Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debería ser el menos politizado y el Poder Legislativo y Ejecutivo el más politizado, pero que es al revés. Así es. O sea, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no hacen política y más bien la Fiscalía de la Nación hace más política que estas dos instituciones. Entonces, el mundo está al revés, el Perú se hacen las cosas, le enmienda la plana a los clásicos de la teoría política y aquí simplemente miramos, ¿no? ¿Tú crees que el sistema de justicia está tomado por los caviares? Creo que tienen un poder de presión y un poder extorsivo. Sí. No sé si está tomado, pero tienen un poder extorsivo que hay que parar. Yo creo que ahí hay que mejorar tanto en la Junta de Fiscales como en la plana máxima de decisión del Poder Judicial, democratizarlo, ¿no? Me parece que buscan tener menos gente para poder controlarlos. Y los siguientes son los operadores previsionales, no tanto a nivel fiscal como a nivel judicial. Como te decía, ¿no? Si esta gente depende de la cabeza y la cabeza al final depende de los miedos que pueda generar la extorsión de los caviares o de algunas ONGs, entonces el sistema de justicia no está sirviendo como corresponde. Y además hay otro tema que me parece fundamental, que es el tema cultural. Nos hemos acostumbrado a que el fiscal sea el más grande de los verdugos de los policías, por ejemplo.
Y claro, el policía se ha acostumbrado y ya tiene miedo de usar su arma, no solamente en defensa personal, sino en defensa de la vida del ciudadano, al cual tiene que proteger. Yo siempre he dicho que el En policía, contra el policía el peruano no le tiene miedo a los delincuentes, sino al sistema judicial. Al sistema judicial. Porque lo meten preso, ¿no? Y ese ya no es un tema de leyes, porque las leyes han cambiado en los últimos años, es un tema de cultura. O sea, tienes que hacer que los fiscales también tengan una visión distinta. Y eso es porque lamentablemente los han capacitado desde una perspectiva lejos de la que por lo menos necesitamos el día de hoy. Extremadamente garantista, Eso, que pondera los derechos humanos por encima de los diría policías y militares. Yo diría que esos dos términos, yo no tendría ningún problema con esos dos términos, que sea garantista y que se protejan los derechos humanos. Pero hay circunstancias y momentos en donde los derechos humanos no pueden ser simplemente un calco y una copia, ¿no? Tienen que ser más bien mirados con una perspectiva distinta. Los derechos humanos también son de la colectividad, los derechos humanos son de todos aquellos que necesitamos vivir tranquilos y que dadas ciertas circunstancias el policía podría muy bien, perfectamente, en ejercicio legítimo, por supuesto, de su fuerza, hacer lo que tenga que hacer. Abatir a un delincuente sin Porque miedo a además acabar preso. este delincuente es el que está amenazando el derecho humano de la gente. Entonces, y si es inminente esa situación, no tendría por qué haber problemas. Entonces, falta una protección a nuestros policías, que son en este momento 130.000, que son también insuficientes, tenemos que aumentarlos, hay de dónde aumentarlos, y mejorar también la calidad de la educación policial. Pero falta respaldo político de la policía. Falta respaldo político, falta claridad y plata no falta, ¿no? Plata no falta, sobre todo cuando puedes poner algunos puntos sobre las IES. O sea, a ver, por ejemplo, hace poco salió un informe me parece que fue del BIT, donde nos decían que cerca de 2.5% del PBI, 25.000 millones más o menos, o 27.000 millones, se van por corrupción y por ineficiencia. Si se hace un trabajo coordinado de fiscalización, tú puedes mejorar y hacer que esos dineros vuelvan al erario para mejorar la situación, por ejemplo, de los policías. Pero para eso necesitas, pues, tener las cosas claras, ¿no? Claro, porque hablamos de luchar como punto uno, como medida urgente, luchar contra la criminalidad. ¿Cómo vas a luchar contra la criminalidad sin una marcha, esta última de la generación Z, tiene más de 80 policías heridos? Claro, y 10 capturados que luego son liberados. No, y luego tienes a gente que te dice, no, por si acaso la marcha fue pacífica. Claro, en todos sus extremos. Y las bombas Molotov no son armas. Claro, yo entiendo, y además porque yo he sido alguna vez un protestante y lo seré cuando vea conveniente, pero lo que vimos ahí en pleno ejercicio del Estado de Derecho, con todas sus precariedades y sus excesos y sus complicaciones, como lo que es el Perú, la democracia peruana el día de hoy, yo vi que había gente que, bueno, estaba haciendo su ejercicio de protesta de lo mejor, pero de ahí vinieron excesos. Sí. Entonces, tú no puedes negar esos excesos. Esos excesos están además ahí. Bueno, hay gente que va con escudos, con explosivos, con avellanas, ¿no? Por supuesto. Entonces ha habido además toda una coordinación que al final generó justamente tal cantidad de heridos y el lamentable suceso trágico, tanto para el policía como para la familia de este señor El rapero sí. De acuerdo, sí, pero también hay policías, si no hacía uso de su arma de fuego, lo iban a matar, ¿no? Porque le rompieron la cabeza, ¿no? Sí, pero también da cuenta de que hay que hacer cosas en la policía, mejorar la capacitación policial. Y no puedes mandar a un policía que no está especializado en hacer investigación como infiltrado y sin su arma de reglamento, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí han habido cosas que se tienen que investigar, pero lo fundamental y lo importante es que han habido excesos y que eso pareciera ser desconocido por este sector político que más bien por ideología, por ceguera ideológica, se da cuenta de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Ese sector que sigue llorando por ver al lagarto preso. Increíble. Le están diciendo en su cara, con pruebas, por mucho menos han celebrado otras cosas. Por mucho Directamente menos. la señora Rosa María Palacio, no sé qué quiere la foto o el video de los empresarios de Obrainsa e Ixa entregándole la plata a Vizcarra, ¿no? Imagínate, pero además no solamente eso, yo no soy abogado, pero he visto que ha habido corroboración de una serie de personajes cuyos intereses no están alineados, o sea, el señor Hernández por un lado, las empresas por el otro,
el amanuense, el chofer. Las llamadas, o sea, la geolocalización, llamada, ¿no? geolocalización. Me parece que es un... no sé. Pero no dicen sé. que sí sienta un mal precedente, ¿no? Sí, pues cuando les conviene, ¿no? Claro, Cuando les y conviene. sale Julián Oxford a decir, no, les conviene que esté preso Vizcarra, a No, Rafael López Aliaga, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que... A Keiko ese- Fujimori, ¿no? ese es el problema del periodismo militante, que es además un problema cuando no ves las cosas. Porque yo entiendo que tú, por ejemplo, has mostrado que tienes una tendencia ideológica en lo económico, en lo político, perfecto. Pero eso no te puede poner un velo, ¿no? Claro. En el rostro para que no puedas ver cosas que son elementales y que te sirven además para construir una verdad política, si se quiere, que es acuerdo. la con la cual debemos nosotros caminar, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Esperemos tenerte cuando ya se confirme que seas candidato a la Cámara de Diputados. Muchas gracias, querido Aarón. Y quiero saludar a mis compañeros ¿Listo? que ayer han hecho su ejercicio cívico de poder entrar a las urnas y marcar la elección de su preferencia. Creo que hemos demostrado al país que somos un partido de verdad y este partido, le digo ahora a la ciudadanía, va a luchar por los derechos de los más pobres, pero para defender y salvar la democracia de todas las amenazas que hemos escuchado hoy día. De acuerdo. Hasta mañana. Esto fue Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos. Chau, chau. Listo. El derecho entra en escena.